hoja y en todos los idiomas. Como ustedes saben, en el Islam ellos tienen a un profeta que nosotros en el judaísmo no lo consideramos profeta. Muy seguramente ustedes que están viendo este video tampoco lo consideran profeta, y me refiero a Mahoma. Aquí realmente me gusta mucho la clasificación que hace. Nosotros los judíos o nosotros en el judaísmo no creemos, y ustedes que están viendo no creen. Jacob sabe muy bien que su audiencia ni siquiera es judía. Jacob sabe súper bien que su audiencia es una audiencia cristiana protestante, que ahorita están como aleluya, el pueblo de Dios, pero ellos creen en Jesús y creen que todo este rollo que le está pasando es por lo que hicieron con Jesús, y que ustedes deben regresar a su tierra para que Jesús venga. Jacob sabe muy bien que el 80% de los que ven sus videos son protestantes. Y protestantes fanáticos. Y por eso en el video dice nosotros y ustedes. Y por eso usa términos como Mahoma, el nombre español. Y dice así se llama, y en árabe así se llama. Tú sabes muy bien que esta no es la verdad. Pero bueno, o sea, nada más vi esto interesante y lo quise demostrar. En árabe lo llaman Muhammad. Les voy a demostrar, dentro de las mismas fuentes del Islam, una demostración de que Mahoma no era un profeta. Y lo interesante es que esta demostración no la hice yo, sino que la hizo una mujer judía hace 1400 años. Una mujer judía que conoció a Mahoma. Va a usar fuentes islámicas o islámicos para demostrar que Mohammed no es profeta, porque hubo una judía que conoció al profeta. Vamos a... Y ella fue la que refutó la supuesta profecía de Mahoma. Les voy a dar el contexto para que entiendan cómo esta persona refutó que el profeta era profeta. Acuérdense de esas palabras conmigo, por favor. Entonces, usando fuentes islámicas, va a demostrar que el profeta no es profeta. Una mujer judía demostró que el profeta no es profeta. ¿Cómo es que ocurre este encuentro y cómo esta mujer judía refuta que Mahoma no fue un Rasul Allah, es decir, no fue un enviado de Dios? Y esto es después de la masacre que hicieron en Khaybar. Les cuento brevemente. Los musulmanes, bajo las órdenes de Mahoma, atacan Khaybar, que era un pueblo judío de la península arábiga. Mahoma allá con sus pandillas destruyen, torturan, asesinan, esclavizan personas. Hacen básicamente lo que hizo Hamas en 7 de octubre, pero el Islam ya venía haciendo eso desde los días de Mahoma. Y lo que pasa es que, y a propósito, si ustedes quieren leer toda esta terrible masacre que hicieron los musulmanes contra los judíos de Khaybar, lo pueden ver acá en este libro, el Tabakat. Acá les dejo la fuente para el que... Ok, entonces, como siempre, los judíos toda la vida, por toda su historia, siempre se hacen las víctimas. Nos torturaron, nos mataron, igual lo que hicieron con el holocausto, lo mismo que están haciendo hoy, pero ya, el mundo ya no compra eso. Ya vemos hoy muchos países, igual Naciones Unidas y muchos países también latinos y muchos países europeos que ya no creen en eso, ya no creen que ustedes son las víctimas como se hace. Pero lo que me gusta aquí que él nos está diciendo que te voy a dar la demostración, te voy a dar la evidencia islámica de lo que estoy diciendo. ¿Y qué libro está usando? Kitab al-Tabaqat, o al-Tabaqat. En árabe se llama al-Tabaqat al-Kubra y es un libro de Ibn Sa'd. Ok, entonces este es el libro que tenemos que usar para saber el masacre gigante, las torturas, la esclavización que hicieron los musulmanes. Ok, acepto tu libro, acepto mi libro que estás usando. Ok, esa es la fuente que tenemos que usar. Va, ok, pues voy a usar tu fuente para ver qué tan grande es tu masacre. Kitab al-Tabaqat al-Kubra, página 133. Lo traje en inglés, como lo hizo él en inglés, para ver la evidencia. Aquí esta frase que está en azul, él mató a 93 hombres de los judíos. Entonces el masacre grande que pasó, hubieron 93 personas muertos. Si para ti eso es masacre, entonces ¿qué hay de los 40.000 muertos hasta ahorita? Pero qué bueno que sabes que 93 personas es un número grande y para ti es un masacre. Entonces 40.000 es una locura. Incluso no era como él la quiere hacer aparecer, que ellos estaban sentados y de repente vienen y ellos no hicieron nada. Era una guerra como tal. Y aquí está Nectar Sellado, la biografía del profeta más común del mundo. El número de musulmanes que murieron, mártires, es motivo de discusión, pero se estima más o menos entre 16 y 18. Ese es el Nectar Sellado, pero él no lo acepta. Le voy a dar la misma fuente que él usa, Kitab al-Tabaqat al-Kubra, que él dice que ahí vayan para que vean el masacre que pasó. El mismo libro que él usa, 132, igual hablando de la batalla de Khaybar, dice aquí, y el apóstol o el profeta o el mensajero de Allah luchó contra los politistas. Ellos mataron
un gran número de sus acompañantes. Muchos compañeros del profeta murieron en ese día. Entonces era una lucha mutua. ¿Por qué no contaste en tu video que hubieron muertos de ambos lados? ¿Por qué no contaste que los muertos en general eran 90 personas o 92 personas y del otro lado unos 20 personas? Que realmente eso en una guerra en la antigüedad no es nada. Pero lo que ustedes están haciendo hoy usando el aire y el mar y terrestre y todo eso es una locura. Pero, ¿con quién hablaría? ¿Con ustedes? Muy bien, entonces hasta ahorita, usando su misma fuente, vimos que no era como él la quiere pintar, que mataron como en sus libros. Cuando entraron, por ejemplo, bajo Josué o bajo Samuel, o incluso con Moisés, cuando se enoja y les dicen ¿por qué dejaron a mujeres con vida? O cuando entran a una ciudad y no dejan a nada con vida. Esto es la Biblia, eso es el Antiguo Testamento, eso es su libro, eso es su Dios está diciendo esto. Mientras lo que tenemos aquí era una batalla, 90 personas de un lado y unos 20 personas del otro lado, usando su fuente. Yo puedo sacar otras fuentes, pero voy a aceptar su criterio de él. Después de esta masacre que ellos hicieron, que ellos mataron a todos los hombres básicamente y esclavizaron a los débiles. Mataron a todos los hombres. O sea, el libro que él cita dice 93 hombres y él dice mataron a todos los hombres. Un tribu que lleva ahí siglos enteros nada más tenía 93 hombres. El libro que citaste, de hecho en tu video dices que página 134, página 133, y yo cité la página 132 y 33 también, 133 y 132. ¿No viste el número ahí, 93 muertos? Había una mujer que se llamaba Zainab bint Harith. Ella le ofreció comida a Mahoma y a su gente porque estaban muy cansados después de haber matado a tantos judíos. Y lo que hizo ella es que... Me encantan las palabras que echa así, golpes bajos. Ya estaba cansado de matar muchos judíos, ahora ya a descansar un ratito. Según las fuentes más fuertes, más auténticos del Islam, el profeta en toda su vida ha matado solamente una persona. A esta mujer, a Zainab, que era una mujer judía, a ella le habían matado a su esposo se llamaba Salam bin Mishkam. También le habían matado a todos los hombres de su familia, por manos de Mahoma y de su pandilla. Y lo que hizo Zainab, que fue una mujer muy valiente, por un intento de hacer su última lucha defendiendo a su pueblo, a Khaybar y los judíos que habían sido brutalmente atacados por los musulmanes de esta época, lo que ella hace es que ella le prepara un alimento a Mahoma y a sus secuaces y le echa veneno a la comida de Mahoma. ¿Qué pasa? Que Mahoma, él toma la carne, la come, pero no se la traga. Otro musulmán que él estaba junto a él, que se llama Bishr bint al-Bara bin Marur, así se llamaba, él que se sentó junto a Mahoma, él sí comió la carne y la tragó y murió. ¿Qué pasa? Que Mahoma se da cuenta que la comida estaba envenenada y saca la comida y no alcanza a tragarse la comida y no alcanza a tener el mismo destino esta persona. Entonces, ¿qué pasa? Les leo, acá está la fuente de Ibn Sa'd de Tabakat, ¿sí? Acá tiene la página y dice: Mahoma mandó a llamar a la judía, a Zainab, y le preguntó: ¿qué te indujo a hacer lo que has hecho? O sea, ¿por qué le echaste veneno a mi comida? ¿Sí? A ver, como si no fuera muy obvio que este delincuente acaba de asesinar a su esposo hacía apenas un par de minutos y a todos los varones de su familia, sus tíos, sus padres, sus hermanos. ¿Ignoremos eso? ¿Estás diciendo que si alguien mata a tu padre o a tus hijos o a tus hermanos, tú puedes vengar? ¿Estás seguro que estás diciendo esto? ¿Sabes qué es lo que estás justificando ahora? ¿Sabes que estás justificando la venganza para 40,000 personas muertos? O sea, esta mujer puede hacerlo, pero la familia de esos 40,000 no lo pueden hacer. Toma tus palabras te comprometen. Entonces, ¿qué te indujo a hacer lo que has hecho? Y ella respondió: quería saber si eres profeta. En ese caso, no te hará daño. Y si eres rey, aliviaré al pueblo de ti. Él dio órdenes y ella fue ejecutada. Al final, obviamente, terminan matando a Zainab, porque los familiares de esta persona que murió. Muy bien, la historia está bien hasta aquí, la está contando muy bien, y gracias por contarla bien. Solo que te faltó una pieza en la historia y está en el mismo libro que estás citando. En la página 136 del mismo libro, Tabaqat al-Kubra, dice lo siguiente: cuando el mensajero de Allah confrontó a los habitantes de Khaybar en la mañana, el profeta luchó contra ellos. La palabra luchó significa que hubo lucha, que hubo dos equipos, hasta que fueron forzados como a refugiarse dentro de sus casas o sus mansiones. Y él posesionó o obtuvo
su tierra y sus terrenos de palmas. Después, ¿qué hizo después de eso? O sea, ya es un juego, o sea, igual que todos los reinos del pasado, sí, también hubo batallas y guerras por terrenos para proteger la seguridad también de tus fronteras. Pero bueno, el profeta ganó esta batalla. Entonces, ¿qué hizo después de ganar la batalla? Then he made peace. Él hizo paz con ellos, con la condición de que su sangre no va a ser derramada, o sea, ya no va a haber más sangre. Yo entré, gané la guerra y ya. Hubo soldados muertos de tu lado y hubo soldados muertos de mi lado y ya se acabó, yo gané. Y que ellos pueden tomar con ellos todo lo que pueden cargar. Y en la página que sigue dijeron que sí, prometieron que ya no va a haber más y que sí habrá paz. Pero ustedes ya saben que esto no es el caso. Entonces ya hubo esta mujer judía que con la ayuda de otras personas quisieron hacer esto. Ahora la pregunta es, ¿por qué matar al profeta de esta manera? O sea, Jacob quiso ser el chistoso en el video y dijo, ¿por qué hiciste eso? Pues obvio, porque mataste a personas de su familia. No, ella quiso demostrar otro punto mucho más importante. Y ella misma lo dice en el video que está compartiendo. Si eres rey, vamos a descansar de ti. Y si eres profeta, no te va a pasar nada. De hecho, no sé por qué él borró esta frase. Si eres profeta, no te va a pasar nada. Pon por lo menos el hadiz completo. La mujer dijo, si eres profeta y comes veneno, no te pasará nada. ¿En qué se está basando esta mujer para decir esto? Esa señora está basando en su Biblia. Deuteronomio 18. Incluso muchos musulmanes usan 18 profeta como yo para demostrar que es el profeta. Yo no estoy de acuerdo, pero sí, muchos lo hacen. Pero qué chistoso que este mismo versículo se aplicó con el profeta. 18:20 de Deuteronomio. Pero el profeta que se atreva a hablar de mi nombre y diga algo que yo no lo haya mandado decir, morirá. La misma suerte correrá al profeta que hable en nombre de otros dioses. Si viene un profeta falso, un profeta que habla en el nombre de otros dioses, morirá, va a morir. Si realmente te interesa Jacob o tu audiencia, ni creo que le interesa nada, pero a mi audiencia sí, a mí me interesa. Hubo mínimo unos 10 intentos de asesinar por judíos que intentaron asesinar al profeta. ¿Para demostrar qué? Para demostrar que él es un profeta falso. Surat al-Ma'idah, la mesa servida, donde viene el versículo de "Wal ya'sumuka minan nas", Dios te va a proteger. En esta misma sura viene el versículo cuando el profeta dice "Al-yawma akmaltu lakum dinakum", hoy le di la religión completa. La mujer quiso ver si el profeta muere con el veneno a comer esto, entonces es profeta falso, según lo que está contando ahorita enfrente de ustedes Jacob. De hecho hay un hadiz donde dijo que la mujer metió la más cantidad de veneno en el brazo de esta cabra o de esta carne, porque sabe muy bien que es la parte favorita del profeta. El profeta comió de esta carne y hubo otra persona que comió de la misma carne. El hadiz completo, el profeta luego saca la comida de su boca y el otro señor ya comió y grita al profeta: "Paren, que nadie coma". La cabra o la carne de la cabra habló y me dijo que es envenenada. Esto Jacob o la audiencia de Jacob o a mi audiencia, eso lo usamos como evidencia que el profeta es un profeta. ¿Estás trayendo un milagro del profeta para demostrar que no es profeta? Hay libros enteros de ese tamaño. Hay uno que se llama el Bayhaqi, Dalail al-Nubuwwa al-Bayhaqi, las evidencias proféticas de un autor que se llama el Bayhaqi, donde pone este milagro. Todos los libros del Sira usan esto. Nosotros enseñamos esto a nuestros niños chiquitos como evidencia que el profeta es profeta. La mujer misma dice: "Te estoy haciendo esto para ver que si realmente eres profeta o no". La carne habla al profeta. Obviamente nadie vio esto, pero el profeta para luego. Ahí sí tenemos que hacer varias preguntas. ¿Cómo se entró el profeta que la carne es envenenada? Algo le inspiró, alguien le reveló esto. ¿Cuál es la evidencia que realmente es envenenada? El otro señor se murió. Entonces, número 1, el profeta no se muere. Primer milagro. Número 2, segundo milagro, la carne habla. Número 3, el profeta sabe un secreto oculto. El mismo libro, Tabajat al-Kubra, página 144. Todavía seguimos en el contexto de Khaybar. Y pasa otro milagro, aún todavía más grande. Entonces ya el profeta hizo con ellos como un pacto temporal de paz. Ya, por favor, llevan sus cosas y vayan de aquí. Ahora, aquí dice, el mensajero de Allah, que Dios esté complacido con él, les dijo: les voy a preguntar algunas cosas. Si ustedes me van a decir la verdad o no. Ellos contestaron: sí, te vamos a decir la verdad. El mensajero de Allah les dijo: ¿quién es su padre? Les tengo que decir que en la antigüedad todos saben todos. El profeta quiere saber de qué descendencia es o de qué familia, cómo se llama su casa.
Ellos contestaron, nuestro padre es tal y tal. El mensajero de Allah les dijo, ustedes me están diciendo una mentira, su padre es tal. Y el profeta les empezó a decir a ellos los nombres de sus padres. Y ellos contestaron, tú nos has dado la verdad y tú eres una persona virtuosa. Luego él preguntó, ustedes me van a decir la verdad si les pregunto algo. Y ellos contestaron, sí. Porque si decimos una mentira, ya sabemos que tú vas a saber que es una mentira, como ya lo hiciste ahorita con el nombre de nuestro padre. O sea, le están dando crédito al profeta. O sea, esos judíos ya saben que el profeta es profeta. ¿Qué libro, Jacob? El libro que estás usando tú. ¿Verdad que nos vas a mostrar de nuestras fuentes? Esos son los fuentes, esos son nuestras fuentes. De hecho, ahorita te voy a decir también qué hizo la mujer. No solamente esos señores, la mujer también. Entonces, el profeta les preguntó sobre el infierno. Ellos dijeron, vamos a estar allá solamente por un periodo corto. Después ustedes, o sea los musulmanes, van a estar en nuestro lugar. El mensajero de Allah contestó, ustedes estarán ahí para siempre y nadie va a estar en su lugar nunca. Y luego preguntó otra vez, si les digo algo o si les pregunto algo, ¿me van a decir la verdad? Ellos contestaron, sí. Y preguntó, ¿ustedes envenenaron a esta cabra? Ellos contestaron, sí. Él preguntó, ¿y por qué hicieron esto? Ellos contestaron, porque queremos descansar de ti. Si eres un profeta falso, no te haría daño. Si realmente eres un profeta verdadero, no te haría daño. Hasta aquí llega el contexto. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Esta gente, los judíos, el profeta les está demostrando. Número 1, les está diciendo cosas del oculto. Él sabe quién son y hijos de quién. Número 2, está demostrando que aunque comí, no me ha pasado nada. Entonces, ¿de qué se trata el video de Jacob? El video de Jacob básicamente se basa en que después de ese accidente, el profeta se murió por el veneno que empezó lentamente a hacer daño al profeta. Pero a ver, el otro señor ya se murió. El mismo día o el día siguiente ya se murió. ¿Por qué el mensajero de Allah no se murió? Número 2, ¿cómo se enteró que la cabra está envenenada? Número 3, al aceptar que se entró, pues ¿qué vamos a hacer con el milagro de que la carne habló con él? Ahora, empieza Jacob a traer de acá, pero el problema es que él no sabe lo básico de la cronología. Él dice, por ejemplo, el profeta se empezó a calentar, le empezaron a ayudar, le empezaron a hacer hijama, le empezaron a hacer como tratamientos médicos para salvarlo. Lo que no sabe Jacob, que la cronología que está usando está muy mal. Él piensa que el profeta, desde el año 7, que es Khaybar, hasta el año de su muerte, que más o menos el año 11. Estamos hablando más o menos de 3 años y medio. El profeta estaba caliente muriendo en la cama. Por lo menos lee el libro que estás usando. El profeta después de esto tuvo la batalla más importante de la historia de la humanidad. En la victoria y la apertura de Meca. El profeta junto a 10.000 personas cruzó el desierto desde Medina hasta Meca y recuperó Meca otra vez y destruyó los ídolos que adoraban ahí y estableció Meca como una tierra musulmana. El profeta tuvo otros 2 o 3 batallas en esos 3 años. El profeta hizo muchísimas cosas en esos 3 años. Estoy haciendo hasta concesión contigo, o sea, considerando que el veneno, toma 3 años para matar a alguien. En el último año de la vida del profeta, el profeta estaba dando señales todo el tiempo. Cada vez que le enseña algo a alguien le dice, acuérdate de eso muy bien porque el próximo año no me vas a ver. Acuérdate de eso muy bien porque el próximo año no me vas a ver. Tú mismo en el libro que estás citando, pusiste que se empezó a sentir enfermo desde el momento de la peregrinación. Entonces tú mismo ya estás admitiendo que empezó a estar enfermo a partir de la peregrinación. El problema que dijiste en el video que la peregrinación fue un año después de Khaybar. Eso es una mentira. Se llama Khutbat al-Wada', el Khutbah de la despedida, porque fue el último año de la vida del profeta. 3 años después de Khaybar. Busca en todos los libros de la biografía, escribe hasta en Google y pon cuánto tiempo duró la enfermedad del profeta. O sea, lo máximo que vas a encontrar es 1 mes o 2 meses. Después de haber avisado a muchas personas que él ya se va a morir. Después de haber citado el versículo que dice, y el día de hoy les completo la revelación de Dios. Y ahora una pregunta que tal vez suena infantil, pero es muy importante. Si tú dices que esta mujer judía, en el nombre del Dios verdadero que tú adoras, hizo esto para que el mensaje del profeta nunca llegue y porque está adorando a otro Dios, como dice el texto de Deuteronomio 18:20. ¿Por qué tu Dios esperó 23 años para hacer esto? ¿Por qué después de escribir 114 suras, capítulos del Corán, tu Dios hizo esto? ¿Por qué tu Dios esperó hasta que el Islam tuvo más o menos 24 batallas contra todos los tribus de esa tierra? ¿Por qué tu Dios esperó tanto tiempo? Y si esta mujer demostró la verdad, ¿por qué no se murió en ese mismo día? Jacob está usando un milagro
una evidencia que nosotros usamos para demostrar que el profeta es profeta, para decir que no lo es. Yo sinceramente iba a citar más versículos de Jeremías y dar ejemplos de lo que realmente pasó con profetas falsos o lo que puede pasar a un profeta falso. Pero hay una frase que dijo al final del video que se me hizo un poco raro. Esto demuestra que Muhammad es solamente un ser humano. Pues, ¿quién te dijo que estamos adorando a Muhammad? No somos cristianos, Jacob. Sí, es un ser humano que le empezó a tener temperatura, que murió como cualquier ser humano. Te acuerdo que David también en sus últimos días, según tu libro, que nunca me contestaste ese punto, lo calentaban con mujeres en la cama, porque era muy anciano que estaba sufriendo. Por lo menos nuestro profeta estaba en su cama, entre su familia, e incluso hasta estaba avisando a Fátima que su hija, por ejemplo, yo ya me voy a morir, hija, y tú vas a ser la primera que muera después de mí. O sea, está dando hasta profecías. El profeta que dices que ya estaba muerto, que no puede moverse y no sé qué, hizo una jutba histórica, el discurso de la peregrinación. Si tú sigues los capítulos que están después de Khaybar en este mismo libro que estás usando, Kitab al-Tabaqat al-Kubra, vas a ver cuántos sucesos y cuántos eventos han pasado desde Khaybar del año 7 hasta el año 11 de la muerte del profeta. Estás dando un ejemplo de que el profeta comió veneno y no le pasó nada. Y que la enfermedad empezó a aparecer en 3 años. Cuando ya realmente completó el Corán, abrió Meca. Imagina si un profeta hubiera muerto antes de que Meca se convierta de una tierra de idolatría a una tierra musulmana. Ahí sí te hubiera aceptado. Porque no cumplió su mensaje. Empezó el mensaje en Meca y nunca pudo convertir a Meca. Dejó a su mensaje incompleto. También preparé ejemplos como el de Moisés y Aarón cuando Dios los castiga y les dice: ustedes nunca van a entrar a la tierra prometida porque han traicionado al Señor. O sea, que murieron con su mensaje incompleto, pero no quiero ir ahí ahorita. El mensajero de Allah, como cualquier profeta, murió cuando ya se tuvo que morir. Y luego se echó una mentira al final de que eso de la aorta y agarró un versículo del Corán y todo eso. Pues usa tu mente. Si estas sunnas fueron dichos del profeta, y según ustedes también que el Corán son dichos inventados por el profeta, ¿cómo el profeta mismo se iba a comprometer en algo así? ¿Cómo el profeta iba a decir, que pone sus palabras en el Corán y dice: si soy malo, Dios me va a matar, y luego dice: sí, Dios me mató? O sea, no sean ingenuos, o sea, que no sean eso su nivel de argumentación. Y luego dice: revelando el misterio. Es suficiente entrar a Google y escribir Who Killed Muhammad y van a encontrar muchísimas páginas de donde copió Jacob para que seas el erudito que está dando sus investigaciones de genio. Creo que es David Wood que hizo el mismo argumento hace más o menos 12 años y luego volvió a hacer el video hace más o menos 2 años. Pero como sabes que tu audiencia es muy básica, ni siquiera el libro que pusiste nadie lo va a leer. ¿Para qué perder tiempo entonces? Yo siento que te involucraste muy mal. De hecho, vi muchos comentarios en ese video en tu canal hasta preguntando ¿y por qué sufrieron otras personas en el Antiguo Testamento? Aunque no eran malos. Y algunos preguntaron ¿y por qué duró 3 años? ¿Por qué el hombre estaba todavía parado, moviendo, viajando, dando enseñanzas? O sea, hasta incluso hay revelaciones. Todavía en esos 3 años hubo más Corán. Incluso suras muy grandes como sura el Maeda, la mesa de servir, es una sura gigante que todavía está siendo revelada. Un hombre que se está muriendo en 3 años y le llega una sura de este tamaño. Hay más o menos como 14 o 15 eventos después de Khaybar hasta la muerte del profeta. Hasta es suficiente leer solamente lo que hizo el profeta durante la peregrinación o lo que hizo el profeta durante la victoria de Meca. Entra y habla con esto y establece esto y construye esto y hacen ley aquí y hacen constitución aquí. ¿Esto te parece un hombre que está muriendo? El profeta se salvó de este veneno con un milagro. La cabra envenenada le avisó al profeta. Hubo una última evidencia que está por un autor que se llama Ibn Hajar al-Asqalani, donde hace un libro como una biografía de todos los compañeros del profeta. Lo que es sorprendente es que entre esos compañeros aparece una persona que se llama Zainab bint al-Haris. O sea, según Ibn Hajar al-Asqalani y varios otros eruditos musulmanes de nivel elite, que Zainab era una compañera del profeta. Pero como compañera y la mataron. Porque hay muchos hadices que el profeta mismo dijo: yo no me voy a vengar por mí mismo. Ella ya sabe que soy un profeta. En otras palabras, al verlo que el profeta no le pasa nada, ella atestiguó que el profeta es un profeta real. Y al admitir que el profeta es un profeta verdadero en su vida, esto le hace entrar en el documento o el registro de compañeros del profeta. El hecho que la mataron después es porque en el Islam, tanto como en el judaísmo, existe el ojo por ojo. Él la entregó a la familia del hombre que murió y aplicaron con ella hasta la ley judía también. Y
Jacob mismo dice esto, de hecho, al inicio del video, que él no la hizo, pero la entregó a la familia del muerto. Entonces, que la judía que tú estás usando para refutar nuestras fuentes dicen que se murió musulmana, o bueno, no musulmana, admitió en su corazón que el profeta es un profeta verdadero. Y en el libro Tabaqat al-Kubra 144, que hubo varias personas que admitieron que el profeta realmente es profeta en Khaybar. Creo que ya no hay puntos que dejé, espero que no. Si hay algo que falta, pues inshallah ya lo hacemos en otros videos. Ese video ya lo quise hacer como ligerito, así que para divertirnos un poco con Jacob, demostrar su nivel, alhamdulillah, el nivel que tengo yo. Muchas gracias y nos vemos en otro video.